tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. El ministerio impactando naciones por el poder de la palabra. Y la Iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular tiene el privilegio de parte de Dios de presentarles su programa apologético, Caminando a la Luz de la Palabra, presentando una defensa de la fe cristiana a la luz de la palabra de Dios en tiempos de apostasía. Caminando a la luz de la palabra. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Esperamos que se oiga bien. Si no se oye bien, me lo avisan por ahí. Estamos tratando de hacerlo mejor para que salga todo bien. Me da la bendición del Señor Jesús. Déjame leer por aquí. Dios bendiga a todos los que se unen por ahí. Dios bendiga. Aquí se nos hace un poquito difícil, pero sí veo personas conectadas por ahí. Y esperamos que el audio se escuche bien. Gloria a Dios, muy gloria a Dios por esta bendición. Así que les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Estamos en esta hora para llevar palabra del Señor y poder enseñar la bendita y santa palabra del Señor. Así que les saluda tu hermano y amigo Pastor Omar Lugo, por la gracia del Señor. Pastoreamos la iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular aquí en la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico. Un saludo, un abrazo a todos los que se conectan aquí de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, en Europa también, que nos ven, o en cualquier parte del mundo. En esta hora se conectan. Dios les continúe bendiciendo. Conmigo me acompaña mi hermano Alfredo Velázquez, que él tenga palabras de saludo. Amén. Que Dios bendiga al pueblo del Señor. En esta hora estamos contentos de estar juntamente con nuestro pastor Omar Lugo. Así que invitamos a la iglesia, a los hermanos, los amigos que están conectados, que compartan la publicación. Sabemos que Dios ha de hablar a nuestra vida. Amén. Así que comenzamos con este tema que queremos: influencia de los predicadores. Realmente es inquietante lo que estamos viviendo. Obviamente son tiempos de apostasía, tiempos finales donde Cristo ciertamente está a la puerta, y son las señales, una de las señales que el Señor le indicaba y el apóstol Pablo escribía en su segunda carta a los tesalonicenses con relación a la venida de Cristo, ¿verdad? Una de las señales de la apostasía, ¿verdad? Aleluya. Y son tiempos finales, tiempos donde no solamente hay señales externas, las naciones, en la luna y el sol, sino que hay señales dentro de la iglesia que anuncian, ¿verdad? Y son síntomas de que Cristo está a la puerta. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como se titula este programa, Caminando a la Luz de la Palabra, queremos traer, ¿verdad?, esta enseñanza a la luz de las Escrituras. Entonces, queremos utilizar, yo creo que usted, hermano y amigo que está por ahí, yo creo que usted vaya compartiendo este video con alguien. Si quiere, compártelo en su página, con un amigo, con un hermano, para que pueda ser de edificación a su vida. Así que vamos a leer el texto en esta preciosa hora y entramos en la palabra en esta hora. Amén. Mateo capítulo 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está acercado. Amén. Vamos a orar al Señor para que esto sea bendición, lleno de oración. Padre, bueno, Padre Santo Dios, en esta hora te damos gracias por la palabra que ha sido leída, la cual va a ser enseñada. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo poniendo convicción de juicio, justicia y pecado, que tú nos hables como iglesia, nos edifique, y que si hay alguna vida en el error, Padre, en esta hora tú la salves, Dios te la corrija, que seas tú, Padre, glorificándote una vez más en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a definir este concepto nuevo que ha traído las redes sociales, ¿verdad? Todas las plataformas, las redes sociales, entiéndase YouTube, Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma. Influencer es una terminología que se ha utilizado en estos últimos tiempos para designar a aquellas personas que tienen influencia o credibilidad en ciertos temas, ¿no? Más es una terminología que apunta a lo que es el marketing. Son personas que tienen grandes seguidores por las redes sociales, y muchas de las compañías pues
los escogen para enseñar sus productos y ellos cogen estas personas para que enseñen su producto, porque en sí esas personas tienen cierta credibilidad o ciertos seguidores, mejor dicho, en las plataformas donde la compañía puede llegar a una mayor cantidad de personas para promocionar su producto. Entonces queremos definir lo que es predicación, queremos definir lo que es un mensaje bíblico, queremos definir todos estos asuntos, que lamentablemente estoy notando que en el ambiente se ve que hay muchas personas que ellos se han convertido en un producto, ellos se han convertido en el centro y su mensaje se ha convertido en un producto, y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos alejamos del compromiso que tenemos con el Señor para llevar un mensaje acorde a los tiempos y acorde a lo que el Señor le quiere comunicar a la iglesia de Jesucristo, y más estamos preocupados por agradar al oído del oyente, ¿verdad? Y no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo para traer una palabra certera de parte del Señor. Y yo siempre digo que hay dos clases de mensajes. Está el mensaje que necesitamos escuchar y el mensaje que la gente quiere escuchar. Y muchas veces el mensaje que la gente quiere escuchar muchas veces no es el mensaje que Dios quiere hablar para la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Y queremos traer en estos momentos algo muy interesante que lo quiero compartir, ya que lo trajeron a colación, no fue alguien creyente, sino fue un noticiero, porque no solamente nosotros como ministros del Señor estamos dando cuenta de este asunto, sino también que el mundo secular. Y aquí hay una investigación, aquí vamos a presentar un reportaje aproximadamente que de 10 minutos o 7 minutos o 6 minutos, si no me equivoco, de que un reportero se da cuenta de lo que está pasando y está informando y presenta las dos partes. Luego que veamos este video, regresamos, ¿verdad? Y continuamos con este estudio. Si usted está aquí presente, no se vaya. Sabemos que va a ser de bendición y nuestro propósito es poder alertar, ¿verdad? Por medio de las escrituras, para nosotros poder tener con claridad. Mire, la Biblia es clara. El Satanás se disfraza de ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Entonces tenemos que entender que ya el diablo no viene con chifre, ni con cuerno, ni vestido de rojo. El enemigo utiliza a su ministro y los disfraza como ministro de justicia. Y el concepto de justicia, la palabra del Señor, es un concepto que tiene que ver con la integridad, ¿verdad? Ministro de justicia tiene que ver con la rectitud, con algo que parece correcto, pero que en profundidad y en esencia está totalmente conectado a lo que es la realidad bíblica, ¿verdad? Entonces, quiero presentarle esto, y aquí donde se cumple la Biblia, que si nosotros callamos, las piedras gritarán. Vamos a ver este reportaje, amén. No lo decimos yo, lo está diciendo una prensa, obviamente, totalmente secular, donde analiza este tema que vamos a estar en profundidad, si el Señor lo permite, en esta preciosa hora. Gracias, buenas noches. Con el uso de las plataformas digitales se ha creado una nueva manera de compartir contenido religioso y es ahí justamente donde surge el conflicto. La pelea va por mis hijos. Si nadie te da like, date tu primer like. Mucha espuma y cero chocolate. En las redes se teje más de una telaraña. Así afirma el pastor Ezequiel Molina al referirse a algunos de los predicadores que utilizan el Internet para llevar sus mensajes cristianos. O sea, son gente que son fenómenos en las redes, pero en la realidad no existen. No sostienen lo que presentan en las redes. Hay más gente tonta que sabia en la calle y lo siguen. Después que están sangrados, entonces abren los ojos. Ay, me engañaron, pero ya te engañaron. Su posición y respaldada por otros pastores que consideran que en la plataforma digital la cizaña y el trigo continúan creciendo juntos. No te queden con gente llena de envidia y de celo. Tienen muchos seguidores porque obviamente le lleva un mensaje de levántate, sacúdete, arrebata, recibe. Que los viejos o los que se consideran maduros y con muchas experiencias son los que tienen que ayudarnos y aconsejarnos. Y es difícil a veces sentirte golpeada por aquellos que realmente tienen que ayudarte. ¿Y qué es lo que le pasa a ella? Dency Sánchez es una joven predicadora de 25 años. En Instagram posee una cuenta oficial con unos 115,000 seguidores y recientemente creó un blog personal sobre belleza, maquillaje y estilo. En las redes entré a motivar la fe presentando a Cristo. Yo he recibido más crítica de las personas religiosas
y de las personas santas y de lo que ellos sí son los super creyentes, y que yo no entiendo qué hacen aquí en la tierra, porque si son tan santos tienen que irse para el cielo. La mayoría de estas críticas van dirigidas a su aspecto físico y su vestuario, por lo que surge la pregunta: ¿existe una manera específica de vestir para agradar a Dios y llevar sus mensajes? Mucha gente tiene falda larga y moño duro y son más malos que cualquiera y tienen al diablo adentro. Entonces, no me definas por lo que yo pueda usar. No me definas por el pelo, por el maquillaje, por las prendas. Porque si ese es el problema, yo me lo voy a quitar. Pero ¿y el corazón para cuándo? Esa soberbia, esa impotencia, hipocresía y mentira que están dentro. Yo vivo evaluándome como ministro de Dios. Creo en el pudor. Creo en la buena presentación con modestia. No creo que verte bien sea algo que tenga que ver con vanidad. Creo que los excesos deben de ser controlados y manejados. Décadas atrás habían unos conceptos un poquito radicales y eso ha cambiado un poco porque la gente ha despertado un poco, ha visto que las cosas no son tan exageradas así, pero algunos se han ido al otro extremo y entonces ahora parece una pasarela muchas veces. Algunos líderes consideran que el estilo de vestir es un recurso al que apuestan nuevas predicadoras para obtener seguidores. Están más en Facebook o en Instagram, donde los seguidores no están demandando de mucha profundidad, sino más bien de lo visual. La estética es sumamente audiovisual y sensorial, es decir, lo que yo veo y lo que interpreto de lo que veo es perceptivo. Y desde la lógica emocional, pues ellas necesitan ser histriónicas, manejar guiones, dramatizar, es teatro puro. Lo que pasa es que es teatro a través de pantallas. Para el sociólogo Carlos Peña, hay toda una estrategia comunicacional detrás del contenido de algunos de estos Instagramers. Es pedagogía de las pantallas. Cuando yo le digo pedagogía de las pantallas, es esa posibilidad de decir, bueno, yo te educo, yo te sensibilizo, yo te atraigo primero que nada por razones de visualización y luego te consolido como seguidor. Y es que el Internet permite que todo aquel que tenga acceso a un aparato electrónico pueda emitir contenidos religiosos contando o no con la formación necesaria, situación que preocupa a pastores tradicionales. Algunos se nombran apóstoles sin haber sido nombrados pastores, entonces dan un salto cuántico. Y ellos están por encima de todo el mundo, pero ni siquiera han sido ordenados por una institución que se repete como pastor. Yo tengo 25 años de edad y toda mi vida he sido cristiana. Yo vengo de un hogar pastoral, yo vengo de una familia totalmente religiosa, yo no he bailado el culiquitaca, ni el perrito, ni nada de eso. Este tipo de fenómenos carece por el momento de esas estructuras, pero igual parecen estar generando una economía. El problema es cuando usas esa creencia como plataforma de generación de riquezas. Ya hay una parte ética. Esas nuevas economías están atadas a la cantidad de seguidores en Instagram o de reproducciones en YouTube, que convierten las prédicas en monetizables. Pero, ¿viven estos líderes de las redes sociales? Actualmente mi sueldo o lo que viene, quizás no sea sueldo, mi entrada de dinero con lo que sustento a mi familia viene de mis prédicas y de lo que hago a nivel de las iglesias, que predico, me bendicen y con eso me estoy sustentando ahora. Muchos de nuestros libros se venden por la plataforma de Amazon. Yo nunca le digo a la gente, cómprenme los libros por Amazon. No, es que la gente ya se identifica con lo que tú transmites. Hay otro fenómeno que está afectando la credibilidad de la iglesia, según pastores. Muchos cantantes se meten a pastores, pero no tienen tiempo para pastorear porque viven de país en país con gira bien nutrida, y entonces esas congregaciones crecen de manera enclenque en el sentido del fundamento. Podemos decir que es un líder, pero no espiritual. Es un líder social. Se llevan de la aureola, de la fama del sujeto, del brillo mundanal, y se van detrás. Respeto la opinión de cada líder, ¿no? Mucho respeto de mi parte hacia el ministro, pero creo que el que tiene el llamado, Dios lo respalda. Que llega un momento donde se vuelve tan espectáculo, tan sensacionalista, que no importan los versículos, que no importa, por ejemplo, los famosos mandamientos, sino que la persona va generando contenidos en función de lo que el mercado de fe demanda. Entonces es una persona sumamente inteligente en términos de mercadeo, y adapta los contenidos. Es imposible limitar el acceso de quienes deseen comunicar en las redes, pero según expertos, en cuanto al ámbito religioso deben establecerse controles. Por lo tanto, sociólogos plantean que debe crearse una regulación que no permita que los usuarios sean engañados en su buena fe.
Para realizar este trabajo, solicitamos entrevistas a otros líderes religiosos en las redes sociales muy conocidos en nuestro país. Sin embargo, se excusaron diciendo tener todo el mes ocupado. De esta manera llegamos al final de este reportaje especial La Ciberfe. Alicia, paso contigo. Gloria a Dios. Bueno, ahí usted lo vio, ¿verdad? Si el mundo pues habla, ¿quién es mejor en nosotros la iglesia para entonces analizar las puras escrituras? Vieron todas las partes, inclusive la de los sociólogos, que es muy importante ya que vivimos una era, como siempre lo habíamos dicho aquí, una generación que es audiovisual. Hay que ver estos videos que son bastante atractivos, donde se proyecta supuestamente el poder de Dios y la comunicación de Dios, pero nosotros cuando pasa todo esto tenemos que volver a la esencia. Entonces, ¿qué realmente es predicación? Es predicar. Nosotros acabamos de leer este versículo, vamos a repasarlo otra vez para entonces definir lo que es predicación. Mateo capítulo 3, dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, el contexto es el siguiente. Ese es el libro de Mateo, obviamente escrito 50 años después de la era cristiana, luego de los 400 años de silencio, donde aparecen los saduceos, los fariseos y todo este mundo, ¿verdad?, de sectas que pretendían interpretar la ley. Todos sabemos el contexto, ese no es el tema, pero es interesante que se rompe el silencio, ¿verdad?, de 400 años de silencio con una voz profética, ¿verdad?, que el mismo Cristo le dijo que es mayor entre todos los profetas, ¿verdad? Este fue el que anunció el profeta Isaías, era el que le estaba preparando el camino al Mesías. ¿Y cómo le preparó el camino al Mesías? Con un mensaje de arrepentimiento. La predicación es la proclamación pública del cristianismo al mundo no cristiano. Pero también es importante porque muchas veces he escuchado gente que dicen que el centro de la predicación es salvación. Claro que es salvación, pero esa salvación viene a través de un arrepentimiento. Entonces, yo creo que la espina dorsal y la médula ósea de la predicación, el mensaje bíblico es arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque cuando mencionamos arrepentimiento, ¿verdad?, estamos hablando de un cambio de mentalidad. Un arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Aunque Pedro, en el libro de los Hechos, predicó arrepentíos y convertíos, él enfatizó que no solamente el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, sino que ese cambio de mentalidad produce una conversión que es un cambio de dirección. Y queremos presentar que la predicación es la proclamación del arrepentimiento y la conversión, porque fíjese bien, muchas veces hay personas que creen que solamente la predicación tiene que ir dirigida a la proclamación, tiene que ir solamente dirigida al mundo no creyente. Pero cuando nosotros vamos a la Apocalipsis, Jesucristo le está predicando arrepentimiento a 5 iglesias, le dice arrepentidos, le señala lo que estaba bien, ¿verdad?, las deficiencias, las virtudes y lo que tenían que corregir por medio de un arrepentimiento. Por tanto, cuando hablamos que la predicación encierra la médula ósea es arrepentimiento, entonces estamos hablando que no solamente arrepentimiento se predica en la calle, sino que arrepentimiento es un mensaje necesario aún incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? No todo el que está dentro de la iglesia es salvo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Entonces, hay una promesa al arrepentimiento y la conversión. Se le añade que una promesa, que es por eso que la predicación significa buenas nuevas, también es la proclamación de las buenas nuevas. Por eso es que se requiere arrepentimiento, conversión, y también hay una promesa, sí que si el mensaje es claro, ¿verdad? Por eso es que Pedro cuando predica con denuedo. La palabra denuedo no solamente es valentía, sino que es una clara presentación del evangelio. Entonces hay un problema porque la predicación de la palabra, que tiene que ser bíblica,
y tiene que estar centrada en la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Para proclamación de este mensaje de arrepentimiento, muchas veces está mezclado, aleluya, con este tipo de mentalidad. Hoy no solamente tenemos que definir lo que es predicación, sino también tenemos que definir lo que es ministerio. Ministerio es lo que significa servicio. Entonces Cristo mismo dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino que he venido para servir. Pero pareciera que la única palabra que la gente conoce es la gente, que esa palabra está distorsionada porque creen que es que le sirvan a ellos. Y ese es el problema del ministerio. El ministerio se ha trasvirado, la predicación se ha trasvirado por estos conceptos seculares que se han metido a la iglesia, que ya no son predicadores, ahora son motivacionales, son motivacionistas, ¿verdad? Personas que son oradores ahora, que se reúnen a escuchar la oratoria y este tipo de lenguaje filosófico que va dirigido a las emociones, que no produce ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la única que tiene el poder para producir el cambio en los oyentes es cuando se predica la palabra del Señor. El Espíritu Santo va impulsando ese mensaje que produce en el oyente convicción, justicia, juicio y pecado, que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede dar. Pero hay una distorsión del mensaje. El mensaje se ha convertido en un mensaje humanista, donde se exalta la figura del hombre, se exalta la figura del predicador como el centro del culto. Entonces ya la gente no van a recibir de Dios, la gente van a recibir del hombre. A ver quién va, no, fulano, que ríe, es que Dios lo usa tremendo. Y claro que Dios tiene su instrumento. Y claro que Dios, como diseñó a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que a cada uno le dio para edificación del cuerpo de Cristo. A algunos le dio talento, a otros le dio habilidades, a otros le dio dones, ¿verdad? Aleluya. Y diferentes cosas que todo se debe utilizar para la gloria y la honra del Señor, siempre exaltando a Dios y dejando claro que el que hace los milagros es el Señor. Aleluya. El evangelio, el ministerio ha sido distorsionado hasta el punto, alabado sea Dios, que hoy tenemos motivacionistas. Entonces tenemos filosóficos, tenemos gente que son psicólogos del altar, que son expertos manipulando a la audiencia, gente experta, y no tenemos una clara presentación del evangelio. Entonces a mí me preocupa mucho el mensaje donde se victimiza al oyente. Dice, tú que te han herido, tú que siempre estás golpeando. Entonces, claro que eso existe, esa dinámica existe dentro de la iglesia, aleluya, porque hierro con hierro se aguza. Y esa dinámica, a mí lo que produce en nosotros es que nosotros vayamos moldeando el carácter, porque todos estamos en el proceso de crecer hacia la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero me preocupa ese mensaje que victimiza a la gente, que no produce madurez en la gente y que se centra. Yo escuché en estos días hablando del potencial que tú tienes. Miren, hermano, usted no tiene nada. Aquí es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo, como hemos anunciado otras veces, menciona un concepto, y el concepto es en Cristo. Esa frase, en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Justificados pues por la fe. Aleluya. Tenemos pero por medio de Jesucristo. Entonces, cuando se quita Jesucristo del panorama y se exalta la figura del hombre, ahí no tenemos proclamación del evangelio. Tenemos un humanismo donde se centran tus habilidades, tus capacidades. Por eso es que yo digo, hermano, que hoy en día los dones del Espíritu están en escasez, y está el talent show que hace por las cuatro esquinas, porque hay un avivamiento de talento, pero hay una escasez de dones del Espíritu, y los dones del Espíritu tienen la capacidad de hacer lo que el talento no hace, porque el talento no edifica. El talento lo que hace es que nosotros utilizamos los talentos para darle gloria al Señor, pero los dones tienen la capacidad de edificar el cuerpo de Cristo a través de los dones del Espíritu. Pero los dones están escaseando.
los dones dentro de la iglesia como ya ha dejado de orar, de buscar a Dios, ya las ancianas que Dios la usaba no existen, ya la gente que Dios usaba ya no existe, porque ahora le hemos delegado ese trabajo al predicador. El predicador es el que busca, el predicador es el que se mete con Dios para que entonces me venga a hablar de parte de Dios, porque como ya yo no tengo una relación con el Señor, ya yo no quiero pasar trabajo de escuchar por mí mismo la voz del Espíritu Santo. Entonces también tenemos la Biblia cerrada en las casas. Tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia para que tú veas cómo Dios te va a hablar. Entonces la distorsión del evangelio en estos tiempos ha llegado a tal magnitud que nos tenemos que analizar y tenemos que preguntarnos y ahí está la respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué la gente sigue igual? Porque lo que tenemos son gente que saben trabajar con las emociones, que saben trabajar con la psiquis del pueblo, que saben trabajar con la psicología que no cambia. Por eso que ese mensaje de que tú estás herido, que si cuántos cantados te ha cogido, mire mi hermano, la Biblia es clara. Si al olivo verde le hicieron estas cosas, cuánto más a la rama seca. Lo que pasa es que hay gente que sufre ¿por qué? Por sus malos procesos, por sus malas decisiones. Ve, gente que no quieren escuchar este mensaje, pero esto es una realidad. Entonces la gente no quiere escuchar el mensaje porque el mensaje que vende hoy es el mensaje del proceso, es el mensaje que tú estás herido, el mensaje que tú estás en el suelo, el mensaje y lo que hace es victimizar a los oyentes, que te hace víctima cuando realmente el problema no son tus emociones, sino el problema es el pecado. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que nos alegremos y que nos gocemos cuando hay diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia produce esperanza. Entonces tenemos una iglesia en estos días raquítica espiritualmente, flaca en la palabra, aleluya, donde viene cualquier Juan de los Carlotes que tenga un video lindo y que tenga una oratoria linda, enreda a la gente, porque ya el diablo no viene vestido con chifle, ahora el diablo viene vestido que sabe hablar, aleluya, tiene chaqueta y corbata, te habla lindo, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque son momentos de apostasía y de herejía, donde el enemigo, aleluya, está engañando a miles. Por eso era la preocupación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corintios, donde le dijo: mira, yo me temo que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Que se extravíen, ¿qué? Vuestro sentido. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca los sentidos, pero el evangelio se vive por la fe y por medio de la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio no se trata de sentimiento, de que yo siento en la emoción, aleluya. Se trata de fe, de convicción, de firmeza, de raíz, de echar raíces profundas, de que Dios en medio de mi debilidad se glorifica. Entonces tenemos estos predicadores victimizando a los oyentes. Tú que estás herido, tú que te están haciendo la guerra. Entonces tenemos mensajes que produzcan rebeldía y rebelión. Que no ven al hermano como el diablo, cuando la Biblia dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principado y potestad y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces estos mensajes lo que hacen es que usted vea al hermano, amén, aleluya, que está en el mismo proceso que usted, que lo vea como el diablo. No, ese es el diablo, no es el diablo, es que es la carne, aleluya, está el hermano, está la carne y el diablo se está aprovechando de la condición de carnalidad para hacerte la guerra, pero todo esto es parte del evangelio, todo esto es parte del evangelio. Entonces, este mensaje halagüeño, este mensaje adulador, este mensaje que alaba y este mensaje que predica una super fe, pero a la misma vez lo que hace es exaltar las debilidades de la gente. ¿Sabes? No es un evangelio de poder, un evangelio donde te capacita para vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia aquí Primera de Juan capítulo 4, capítulo, gloria al nombre de Jesucristo, gloria al nombre de Jesucristo. Capítulo 3, verso 6. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni le ha conocido. Amén. Entonces tenemos un evangelio donde exalta las debilidades.
pero no exalta el poder de Dios en medio de las debilidades que me hace fuerte. Entonces es un evangelio que tiene súper fe para creer casa de $1 millón de pesos, carro millonario que te lleva los billetes, pero no tiene fe para mantenerte cubierto con la sangre de Cristo que te guarda de este mundo, de toda contaminación y de toda mancha. Entonces es un evangelio de una super fe, pero débil para mantenernos alejados de ese pecado, porque la Biblia es clara y el evangelio es claro que lo que no podía hacer la ley, que era débil, Dios envió a su hijo en carne para terminar el poder del pecado que tenía sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Entonces la realidad es que si usted cae y se levanta, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene usted, que usted no vive apegado a Dios. Usted no vive una vida crucificando a su carne con sus pasiones y sus deseos para que Cristo viva en usted. Entonces, este evangelio halagüeño, este evangelio que le habla al corazón, a los sentimientos, pero no le habla al espíritu. Yo no estoy hablando de un evangelio súper espiritual o insensible que ignora la necesidad de ser animado. Porque mire, fíjese bien, vamos a leer una escritura que está en Mateo capítulo 14. 3, porque no me malinterprete, no estamos predicando un evangelio que no es sensible a la necesidad del ser humano, pero mira cómo Cristo, el panorama es que la tormenta, Cristo caminó por encima del agua, y vamos a ver lo que la escritura dice, Mateo 14, 22, 33. Amén, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Mira el panorama. Los discípulos están en la tercera vigilia, aproximadamente de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, aproximadamente 6 kilómetros adentro, mar adentro. Jesús va caminando. Ellos dicen una aparición. Jesús rápido se identifica porque Dios no es un Dios de confusión. Segundo, le dice: tengan ánimo, no teman. Y como usted estudia esta palabra en el contexto original de los verbos, la palabra tengan ánimo, lo que está indicando tengan ánimo, es una conducta continua. De ahora en adelante van a tener ánimo y le está ordenando: no teman. Eso es lo que Jesús le está expresando. No teman. O sea, cuando Pedro camina por encima del mar, aleluya, él se comienza a hundir, aleluya, él clama: sálvame que perezco. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le dijo, Jesús lo salvó, pero le dijo: Pedro, te estás hundiendo porque no tuviste fe. O sea, no le está diciendo: Pedro, te estás hundiendo porque no tienes ánimo. Pedro, te estás hundiendo porque estás herido. No, Pedro tenía poca fe. No es que no tenía fe, tenía una poca fe. Tenía puesta la mirada en Jesús, pero tenía la mirada puesta en la tormenta y en las olas a la misma vez. Y eso es poca fe. Entonces, Jesús ataca el centro del problema. El centro del problema no era emocional. El centro del problema no era, aleluya, era la falta de fe. Entonces, cuando nosotros
predicamos un mensaje basado en la psicología y en las emociones del pueblo, le damos a entender, aleluya, que el problema es la emoción. Entonces, nosotros basar nuestra experiencia cristiana en la emoción es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que perverso y engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, el corazón es el centro, aleluya, de eso. Entonces, ¿quién va a conocer el corazón? Usted no puede basar su experiencia en el Señor basada en emociones, porque las emociones vienen y van. No estamos hablando que la fe te va a convertir en una persona que no tiene emociones ni sentimientos. Simplemente que ya los sentimientos y emociones no me rigen, sino que me rige la palabra. Y esto lo hemos hablado otras veces, los principios. Este es cuerpo, alma y espíritu. Dentro de su alma existen 3 cosas que tienes que aprender a rendirle al Señor para comenzar a caminar en el espíritu. Es razón, emoción y voluntad. Esas 3 áreas tiene que someterle a la voluntad de Dios. La emoción tiene que someterse a la palabra, la razón a la fe. Entonces esas 3 áreas, cuando son rendidas, aleluya, a la fe, a la palabra y a la voluntad del Señor, usted comienza a caminar en el espíritu. No significa que usted no va a llorar, no significa que no estamos exentos del sufrimiento, pero ya el sufrimiento no determina mis decisiones. Ya las heridas no te determinan mis decisiones. Si yo amo o dejo de amar, porque entiendo que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Pero ¿qué pasa con estos predicadores que han reducido el evangelio a sentimiento? Hablamos del amor bíblico como si fuera un asunto de sentimiento. Es un asunto de obediencia. Amén. Es un asunto de obediencia. Yo amo porque el Señor me dice que yo ame a mis enemigos. No es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar. ¿Cómo decido de amar? Porque ágape no es una expresión verbal, sino que es una acción. ¿Cuál es la acción? La acción es que yo decido perdonar. Yo decido hacer el bien. Por eso que la Biblia dice, cuando tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, porque haciendo esto amontonará agua de fuego sobre su cabeza. Entonces, él paga, que es el que ejecuta la justicia de Dios. Dios mismo es el que ejecuta la justicia y da justa retribución a cada cual. Pero a mí me toca hacer el bien para vencer al mal. Entonces, ese es el concepto bíblico. Entonces tenemos predicadores que solamente apelan a las emociones, solamente apelan a muchas lágrimas. Usted ve muchas lágrimas, pero es producto de la emoción, porque el remordimiento y el arrepentimiento se manifiestan semejantes. Ambos se manifiestan con lágrimas, pero solamente uno es capaz de rendir frutos. El verdadero arrepentimiento da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Por qué? Porque ya no hay predicadores bíblicos. Ya no hay predicadores comprometidos con el Señor. Hay predicadores comprometidos con sus agendas. Hay predicadores comprometidos con sus bolsillos. Entonces, a veces hay gente que son emocionales, ¿verdad? Que están con este tipo de psicología y filosofía. Amén, aleluya, que muchas veces son atractivos para el oído, pero no tienen nada del Señor ni nada de Dios. Entonces, está al extremo que ahora la gente, son mensajes que cuando usted los analiza a la luz de la Escritura, no contienen nada de doctrina. Entonces, mire lo que la palabra del Señor dice, aleluya, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que ya hemos dicho que la predicación de la palabra se basa en las Escrituras. ¿Qué hace las Escrituras? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces hay 3 áreas. Número 1, ¿qué es lo que hace la predicación bíblica? Número 1, redarguir. Esta palabra redarguir tiene que ver en el contexto de reproche. También tiene que ver con convencer, y también tiene que ver con reprender. Redarguir, reprender. Entonces, mire qué interesante. Porque la predicación bíblica, lo primero que la lista dice, 2 de Timoteo 3:16, que la Escritura hace es redarguirnos.
Redarguirnos es reprendernos. Lo primero que hace es reprenderme. Escucha bien, ¿cómo es el patrón de Dios? Bueno, si nos remontamos a Génesis, vamos para Génesis capítulo 3, cuando Jehová se pasea en el huerto del Edén y le pregunta, ¿dónde tú estás, Adán? Vamos a ver ese relato para que ustedes vean cómo es que el Señor trabaja. Desde el comienzo, Él trabaja con estos pasos. El capítulo 3, donde Jehová le dice, ¿dónde tú estás? Amén. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Síguelo. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. No sé si notó la lectura. Primero, Jehová lo busca. Ya Adán y Eva habían comido de la fruta prohibida, pecaron. ¿Qué hace Dios? Lo busca. La iniciativa siempre es de Dios. ¿Dónde tú estás? Adán salió, estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Comiste del árbol que no te mandé. Sí. ¿Qué hace el hombre? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es para que el hombre acepte la responsabilidad. Pero ellos no quisieron aceptar responsabilidad. ¿Qué pasó? Adán le echó la culpa a Eva, Eva la serpiente. Pero ¿qué pasó? Luego que viene la maldición, consecuencias por el pecado. Pero eso no se queda ahí, porque luego viene la promesa de restauración. ¿Verdad? La promesa de restauración. Entonces, mira cómo Dios trabaja. La predicación lo primero que hace es redarguir, pero hay gente que no quieren comunicarlo. Le pasó como allá en el profeta Micaías, que cuando todo el mundo le decía, sal y vencerá, y sabe que Dios te va a dar la victoria. Micaías dice, por ahí un hombre que solamente lo que me habla es mal. Entonces, lo que me habla es mal. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo a Caín? Cuando Caín mató a su hermano, ¿cuál fue la pregunta que Jehová le hizo? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensanchado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué tu rostro está caído? Santo. Si tú no hicieras el bien, no serás enaltecido. Santo. ¿Por qué Caín estaba así? Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín. No. Entonces tenemos un pueblo que no ora, que no ayuna, que no se congrega, que es dominguero, que no alaba a Dios, que es sumamente religioso. Vive el resto de semana pecando y quiere que el domingo Dios le hable lindo. Entonces le está diciendo, mira Caín, si tú no hicieras bien, Dios no te exaltaría. Entonces ese es el problema, que la gente quiere escuchar un mensaje por el cual ellos no están sembrando. Entonces, ¿cómo quieres que Dios nos hable bendición cuando nosotros estamos lejos del Señor? Y así está la condición de la iglesia. Los mensajes que Dios habla nunca fueron populares. Los ministerios que Dios utilizó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no fueron ministerios populares, fueron impopulares. ¿Por qué? Porque el ministro tiene una responsabilidad con Dios de comunicar el mensaje directamente de Dios, te guste o no te guste. Ese no es el problema. Yo, cuando usted tiene deuda, el cartero le manda los biles, y el problema, usted no se puede enojar con el cartero, porque el problema lo tiene usted. Usted fue que cogió prestado y en el buzón le van a venir los biles. Entonces, el problema no lo tiene el cartero simplemente es un comunicador. Pero pareciera que en estos momentos el humanismo ha cegado la iglesia, ha distorsionado los que son los ministerios. Ya los ministerios hablan un mensaje halagüeño, un mensaje que la gente quiere escuchar, un mensaje de levanta las manos, pero nadie quiere escuchar el mensaje que redarguye, que corrige, que incita al arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Entonces,
está ausente, porque la Biblia dice que tú corrijas y predicas con toda paciencia y con toda doctrina. Un mensaje necesita doctrina. Si no tiene doctrina, no es mensaje. Significa enseñanza. A su nombre sea la gloria. Entonces, número uno, ¿qué contiene un mensaje bíblico? Redarguye. Segundo, enseña. La palabra enseñar significa doctrina. Tercero, corrige. Alabado sea Dios. Y último, instruye en justicia. Es una instrucción de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué produce este mensaje? Este mensaje que enseña, este mensaje que redarguye, este mensaje que corrige, este mensaje que instruye en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. Tenemos mensajes que lo que provocan es rebelión en la iglesia en contra de los pastores, porque los primeros que están predicando heridos son los que están predicando. Segundo, tenemos mensajes que victimizan a la gente y no los lleva a aceptar la responsabilidad de sus errores y de sus pecados para que vayan delante de la presencia de Dios humillados. Ay, siento presencia de papá, qué lindo eres, Jesús. Entonces tenemos mensajes que lo que hacen es victimizar. Entonces todo el mundo es una víctima. Nadie tiene la culpa. La culpa la tiene el diablo, ¿no? El diablo también llevó su parte de la maldición, el hombre y la mujer y la serpiente. ¿Sabe? El enemigo no te pone una pistola en la sien para que usted haga lo que tenga que hacer. Usted cede ante la tentación. Entonces, tenemos mensajes que lo que hacen es victimizar. Entonces, tenemos gente víctima dentro de la iglesia. Víctima. Me hirieron, nadie me quiere, nadie me ama, los zapatitos me aprietan. Donde quiera que voy me persigue. Mira, mi hermano, acepte responsabilidad y acepte que en este camino, aleluya, solamente los violentos son capaces de arrebatarlo. Sacúdase en el nombre de Jesús. Yo estoy hablando de que usted llore delante de la presencia de Dios. Refúgiese en el Señor, pero sepa y sea fuerte en el Señor, porque esto es parte de servir al Señor y es parte del evangelio. Hoy tenemos este mensaje que victimiza, donde le hace escuchar al creyente que todos son responsables de su condición. El pastor es responsable de su condición. Que si está herido es que tú estabas en una iglesia, muchachos, que te maltrataron. Allí no te supieron valorizar. Usted tiene un potencial dentro de usted demasiado de grande. Mire, mi hermano, nosotros mismos, nuestra humanidad, no somos nada delante de Dios. Porque aquí fuimos escogidos por gracia para Él y para la gloria de Él. Si somos algo en Cristo Jesús. No por nuestros propios méritos, no sea disparatero. Alabado sea Dios. Pero lo que quieren es bregar con la psicología, el humanismo, la exaltación de la figura del hombre, para que no acepte responsabilidad delante de la presencia del Señor. Este mensaje le está causando un daño terrible a la iglesia, porque es un mensaje que deja a la gente niños espirituales. Niños espirituales. Este mensaje deja a la gente niños, enanos, raquíticos, muertos, secos, victimizados, siempre mendigando espiritualmente porque no dependen de la gracia, ni la misericordia, ni la bondad del Señor. Ellos creen que todo el mundo es enemigo de ellos, que todo el mundo le está haciendo la guerra. No, hermano, alabado sea Dios. Usted nunca ve al apóstol Pablo quejándose. Alguien tuvo que persecución, fue Jesucristo. Jesucristo se refugió en la presencia del Señor y el gozo de Jehová, en su presencia hay plenitud de gozo. Mi gozo no viene de las circunstancias. Mi paz no depende de las circunstancias. Mi paz y mi gozo depende de mi relación con el Señor. Pero hoy tenemos niños inexpertos predicando la palabra, que ellos mismos están inmaduros y lo que hacen es ministrar su inmadurez y comunicar su inmadurez al pueblo de Dios. Lamentablemente, el mensaje bíblico lo que hace es llevar la gente a la perfección, no solamente a la perfección, sino que la palabra perfección significa madurar, y también lo que lleva a la iglesia es a enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien, lo que pasa es que queremos servir sin madurar. Si usted sirve sin madurar,
se va a caer, no va a entender, se va a herir, porque las heridas es falta de madurez y falta de comprensión de entender la totalidad del mensaje del evangelio. ¿Qué dice la bienaventuranza? Una de las últimas dice: alegrado y gozado cuando digan toda especie de dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado lo que está diciendo, mira, dichosos es que estás en esa condición. ¿Cuál condición era? De persecución. Bienaventurado eres, o sea, le está diciendo, dichoso eres. Mire el mensaje bíblico, dichoso eres porque estás siendo perseguido. Jesús no le dijo: ay, bendito, usted que es la víctima que le están haciendo la guerra, vente para acá, papá. No, le está diciendo: gózate, dichoso eres, gózate, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sabe? Que más que sentirse denigrado, rechazado, con coraje, acomplejado, es un estado donde el creyente genuino puede entender que si ellos están siendo partícipes de los mismos padecimientos de los profetas de Dios, entonces eso nos hace entender que no es que estamos lejos de Dios, que estamos en el plan de Dios, haciendo lo que Dios quiere y haciendo lo que Dios manda. Entonces, nos debe preocupar si no estuviéramos siendo perseguidos. Ahí sí que te debes preocupar, porque entonces le está haciendo las vacaciones al diablo. Entonces, imagínense. Entonces, si usted está siendo perseguido, y termino con esto, una de las cosas que nos hace entender que estamos dentro del cuerpo de Cristo, en Filipenses capítulo 1, verso 29. Vamos a leer los versos 29, vamos a ver. Versos 28 y 29. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mire, mi hermano, esta palabra está poderosa. Aleluya. En nada intimidáis por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es inicio de perdición, pero para vosotros de salvación. ¿Qué significa? Que la persecución significa que somos salvos. Aleluya. Segundo, dice el apóstol Pablo, vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino que padezcáis por él, hermano, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os soy que hay en mí. Según a Timoteo capítulo 3, verso 10 hasta el 13. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 13. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Clarito. Pablo le está diciendo a Timoteo: sigue mi doctrina, sigue mi conducta, propósito, fe, longanimidad. La palabra longanimidad significa el buen estado de ánimo en medio de la prueba o en medio de la aflicción. Persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevivido en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todas las que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. La Biblia es clara. Este mensaje psicológico que hace a la gente víctima, lo que entra al pueblo es una
conmiseración, en una autocompasión, y no de gozarse por los padecimientos de Cristo que estamos siendo partícipes. Entonces, aquí lo queremos dejar, ¿verdad? En esta preciosa hora. Dios le bendiga a todos los que están por ahí en sintonía. No pudimos leer ninguno de sus comentarios porque aquí por algún lado se nos hace bien difícil. Así que Dios bendiga a todos los que están por ahí. Vamos a estar orando en esta oración final. Vamos a estar incluyendo este mensaje, va a estar grabado. Compártelo con un amigo. Creo que es muy necesario, muy pertinente para esta hora que estamos viviendo, para que otros sean edificados. Así que, Alfredo, vamos a orar para que todo el que vea y esté viendo y va a ver este video sea bendecido. Aleluya. Y que esta palabra le pueda hacer de bendición, porque el propósito es que podamos crecer en el Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Gracias, hemos hablado tu preciosa palabra, y esta palabra es vida, esta palabra es verdad. Edifica, derriba fortalezas mentales, Padre, y establece tu verdad. Saca a la gente del error, Padre, y tráelo a la luz de tu palabra, Padre. Aquel que está enfermo, enviamos palabra de sanidad. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que Dios me los bendiga hasta una próxima ocasión. Así que damos gloria a Dios por esta bendición hacia adelante en Jesucristo.